Buenas, buenas. Bueno, nos vamos conectando. Vamos un poquito entrando en la masterclass de hoy. Así, fiel a la encuesta del WhatsApp, con cafecito en mano, sillón, como habían dicho muchos, como habían votado, pueden reaccionar a la Meet o bien en el chat dejar sus comentarios. Bueno, hoy nos encontramos en la masterclass para intervención clínica en abuso narcisista. Hoy se van a encontrar con una guía terapéutica para poder abordar este rasgo y sobre todo estos pacientes que se encuentran perdidos y muchas veces manipulados. Vamos a ir dándole acceso a las personas que se van sumando. Espero que se encuentren bien con el cafecito en mano, cómodos. Acá estamos, yo estoy en Argentina, o sea, día nublado, lluvioso. Vamos a abrir la masterclass con una pregunta muy importante, que yo creo que si vos estás hoy acá conectado es porque te toca este tema. ¿Cuántos de ustedes tuvieron pacientes que saben que están en un vínculo dañino, pero igual no se van, les cuesta? Te voy a pedir lo siguiente, que respondas en el chat y escribas 1 si lo viviste, 0 si nunca te pasó. Bueno, veo muchos 1, es decir, que sí lo vivieron, que sí atravesaron por esta situación, ¿no? Donde pacientes que racionalmente saben que están en un vínculo tóxico, lo que acá popularmente en Argentina se le dice tóxico, ¿no? A los vínculos que son manipuladores de dependencia emocional y de repente no saben cómo salir. Es como, sí, yo ya sé que esto no me hace bien, pero no sé cómo salir. Bueno, la idea es que hoy, después de esta masterclass, te lleves herramientas concretas para entender el rasgo, porque es el 70% de todo, es entender realmente qué le pasa a la persona que vive en un vínculo que la manipula. 70% es entenderlo. Y el 30% es brindarle al paciente herramientas concretas de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a la fase de enganche en la que se encuentre en este ciclo abusivo, narcisista, para que pueda de a poco retomar su vida, retomar su poder personal. ¿Cuántos sintieron que no sabían bien qué hacer para ayudarlos? Porque acá está el kit de la cuestión. No saber entender, el paciente sabe, no puede, y es como, ¿y ahora? Comenten en el chat o reaccionen si les ha pasado esto, que no saben cómo ayudar a una persona que sabe conscientemente, racionalmente, que no está en un vínculo que le hace bien, sin embargo, no puede salir, es como que se queda enganchada. Ujú. Gracias, chicos, Angie. Vamos a arrancar con un ejemplo, porque creo que es lo más visible, ¿no? Para entender el fenómeno. Atendí a una paciente, obviamente por una cuestión de confidencialidad, le cambié el nombre, pero los datos tienen mucho que ver con ella. En un momento atendí a una paciente que se llamaba Anabela, 36 años, profesional, madre, inteligente, estaba separada y terminó pidiendo licencia laboral por estrés después de una relación de 1 año y medio. Bueno, tuvo muchos temas laborales, ART, que es como la entidad que perita a ver hasta dónde es el estrés postraumático que vivió esta persona, porque conoció a alguien de su ámbito laboral que de repente la envolvió en un círculo de abuso narcisista. ¿Cómo la enganchó? O sea, esta paciente era una profesional, brillante, mamá separada. ¿Qué pasó? Hubo un proceso de idealización. La idealización tuvo que ver con que, por ejemplo, estamos hablando de una pareja, aunque vamos a ver que siempre
El abuso narcisista no siempre tiene que ver con la pareja, sino también con vínculos en la familia, ¿sí? O amistades, pero sobre todo van a ver que en la clínica lo que más se da es una pareja. Entonces, ella conoció a alguien que al principio la enganchó. ¿Cómo? Él la idealizó a ella y ella lo idealizó a él. ¿Cómo? Él apenas la conoció, ya le prometió el cielo y las estrellas, una relación duradera, le prometió compromiso, le regaló un anillo, flores todos los días en su casa, la llevaba a cenar a los mejores lugares, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte donde una persona con características o personalidad o rasgos narcisistas engancha a una persona que es generosa, que es buena, ¿no? Que piensa más en el otro que en sí mismo. Segundo, él se ha victimizado. Por ejemplo, él era de otro país, vino a Argentina, y en otro país tenía a su hijo con ciertas discapacidades, ciertos temas, y él se victimizaba, ¿no? En, bueno, la migración, todo lo que me llevó a estar acá, a venir acá, no puedo ayudar a mi hijo, se mostraba como una persona necesitada de afecto, de ayuda. Por otro lado, también la enganchó económicamente, ¿sí? La llevaba a cenar a los mejores lugares, le hacía regalos hermosos a los 3 meses de conocerla. Y también la enganchó porque le prometía, le hacía promesas de, bueno, conmigo vas a vivir determinadas situaciones, entonces, ¿por qué no hacemos un negocio? Y vos que estás acá en Argentina, poné tu tarjeta, paga esto y vas a ver cómo vas a ser autónoma, vas a tener tu propio negocio, yo te voy a ayudar. Es como que enseguida la manipuló por ese lado. Por otro lado, cómo también la enganchó a través del gaslighting. Vamos a ir viendo en la masterclass que el gaslighting tiene que ver con un enganche emocional donde a la paciente que está viviendo en esa manipulación la hace como creer otras cosas, dudar de sus propias percepciones, dudar todo el tiempo de sí misma. Esto de, no, vos estás mal. O, por ejemplo, en una de esas cenas, la invita a cenar y le dice, no, la verdad que esta ropa no me gusta, cambiate, ponete un vestido. Y ella, la verdad que pensó, ¿no? Capaz estaré mal, no estaré eligiendo bien la ropa, no me gusta cómo me visto. Empezó a dudar de sí misma por una manipulación, por un gaslighting, por una distorsión en sus propias percepciones. Entonces, vemos que esta paciente o este paciente, digo esta indistintamente con este, porque en general encontramos pacientes mujeres, o por lo menos desde mi experiencia encuentro mujeres que se enganchan con personalidades narcisistas, pero puede ser indistinto, ¿sí? Entonces, el paciente empieza a dudar de sí mismo. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Hay algo que no estoy viendo? Necesito la validación de esta persona. Ella sabía que algo no cerraba, pero no podía salir. Es como, hay algo que me hace ruido, sin embargo, no puedo salir de esta situación, no puedo salir de este enganche. Siento que estoy enamorada, siento que lo necesito. Y es ahí donde muchos terapeutas se quedan como sin herramientas. Es como, digo, podríamos caer en lo que hace por ejemplo, un amigo, que es, bueno, salí, este vínculo no está bueno. Sin embargo, necesitamos realmente conocer cómo es este enganche emocional para ayudar al paciente sin presionarlo, porque eso va a generar lo contrario, va a generar que este paciente ejerza sus resistencias, porque depende emocionalmente del manipulador, entonces no va a querer soltarlo. Entonces tenemos que trabajar de a poquito. Em, bueno, en psicología clínica van a ver muchísimo estos casos, ¿sí? Como estuvieron ahí comentando por las encuestas. Y es importante que sepan que para abordar a víctimas de abuso y manipulación narcisista, tenemos que tener herramientas concretas para entender y abordar a cada paciente según la fase del enganche emocional. No es lo mismo la fase de idealización, donde, ¡ay, todo es perfecto!, que la fase de descarte, donde el manipulador ya descartó a esta víctima porque no le servía más, porque esta víctima empezó a tener su propia vida, sus propias cosas, puso límites. Entonces, necesitamos saber en qué fase está la persona que viene a consulta.
El abuso narcisista, hoy se habla muchísimo y cada vez más, no es una relación tóxica común. Y cuando lo tratamos como un conflicto en una relación, ahí es que el tratamiento falla. ¿Mm? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, los pacientes van a recaer, hay terapeutas que se van a frustrar, te frustras como terapeuta porque no sabes cómo ayudar, y hay procesos que se van a eternizar, es como que sentís que el paciente no avanza. Y esto no es falta de voluntad del paciente, sino que es una falta de comprensión del fenómeno. Entonces, es sumamente importante dominar este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque al dominar este tema, primero, que como te vas a especializar en algo particular, ¿sí? Vas a poder tener y fijar honorarios más altos, porque también tú entregas muchísimo más cuando abordás a estos pacientes con esta problemática. Una mayor adherencia, si las personas saben que vos dominás el tema y se van a quedar porque saben que vos las entendés. Entonces, los pacientes van a sostener el proceso porque van a ir viendo pequeños cambios o grandes cambios a medida que avanza el proceso. Algo que me olvidé al principio. En algún momento de la máster vamos a tener un pequeño break, ¿sí? Para que puedan tomar algo, ir al baño, lo que deseen, ¿sí? Así que en un ratito vamos a tener un break. Cuando entendés lo que está pasando, cuando entendés qué está pasando la víctima, vas a detectar más rápido, vas a intervenir mejor según la fase en la que se encuentre, y el paciente va a dejar de girar en ese círculo de, ay, no puedo, tuvimos una ruptura, volvimos y me prometió todo y viajamos, ¿no? Vamos a entender qué es esto de el secuestro emocional, ¿no? Que es tan importante en este vínculo. Y el paciente va a dejar de girar en ese círculo de no saber qué hacer. Y algo clave es que vas a dejar vos, como terapeuta, de sentirte perdido, ¿sí? No sabiendo cómo intervenir, no sabiendo qué hacer. 3 cosas concretas que podés aplicar mañana mismo quedándote en esta masterclass. Primero, cómo identificar el abuso narcisista en sesión. Vas a aprender a escuchar a la persona. Vas a aprender a detectar si esta persona lo idealiza, si esta persona ya está con un estrés postraumático que necesita tener contacto cero o contacto mínimo. Vas a poder entender en qué fase está para poder ayudarla. Ahora, vas a entender por qué el paciente no se va. Aunque vea que esa relación es un problema, no se puede ir. Entonces, vas a ver también que podés aplicar intervenciones concretas que sí van a funcionar. No solamente son registros de tus emociones y demás cuestiones por escrito, más del TCC, de la terapia cognitiva, que nos ayuda a poner, ¿no?, nuestras emociones en orden, sino que vamos a tener intervenciones concretas en pequeños logros, en las acciones que ejerce esta persona. Ya lo vamos a ir viendo a poco. Antes de seguir, quiero a ver si pueden reaccionar, cómo van entendiendo este fenómeno hasta acá. Si quieren reaccionar, dejar algo en los comentarios, en el chat. Pues yo me embalo, hablo, pero no sé cómo va el resto, y eso me interesa. Bueno, bien, veo manitos arriba, va bien la cosa, bien. Bueno, les cuento quién soy, ¿no? Soy Melissa, soy psicóloga argentina y acompaño casi hace una década a mujeres a recuperar su autoridad, dejar de complacer, soltar vínculos nocivos, aprender a regular el sistema nervioso, ¿sí? Porque sabemos que el trauma se aloja en el cuerpo. Vieron que cuando somos chicos somos cuerpo, todo va al cuerpo. Y muchas veces van a encontrar a pacientes que somatizan. Cuando el paciente somatiza, en general, hay un límite que no está poniendo. Hay algo que no está verbalizando. Y esas personalidades son más propensas a establecer vínculos codependientes. Bueno, la verdad me considero como referente en víctimas de manipulación emocional y abuso narcisista porque atiendo día a día a personas que quieren recuperar autoridad, quieren entender qué les pasa, por qué no pueden soltar, por qué todavía quieren a esas personas que las han manipulado durante años, y es normal. Y hay algo químico que se genera y hay que entender también los procesos químicos y neurológicos.
Y bueno, me encuentro acá brindándoles esta masterclass en la plataforma de PsicoAprende. Ahora vamos a lo nuestro. ¿Cómo identificar abuso narcisista? Porque no, como decíamos antes, no todo vínculo conflictivo es abuso narcisista, ¿sí? Acá también es importante porque a veces cuando aprendemos algo decimos todo es abuso narcisista. Y no, la verdad es que a veces encontramos otros tipos de conflictos de pareja, donde hace falta terapia de pareja, ¿sí? O donde hace falta, bueno, la comunicación, pero vamos a ver que hay como señales de que es por ahí, es un conflicto vincular o no, estamos hablando de una manipulación total y encubierta. Bueno, ¿cómo vamos a identificar la manipulación que tenga, que sea víctima en nuestro paciente? Primero, hay una idealización rápida. Luego, incoherencia narrativa. Idealización rápida es, sos todo, sos lo mejor, fuegos artificiales. Bueno, incoherencia narrativa. Lo que digo, lo que hago no es igual. Gaslighting, no sé si alguno vio la película, si vio la película, levante la mano, porque es una película muy vieja, pero gaslighting tiene que ver con distorsionar tu percepción, que alguien te haga creer que lo que ves no existe, o que lo que percibís no es real. Victimización constante de parte del agresor, de parte del manipulador, ¿no? Es esto de la empatía oscura, es esto de, ay, yo soy la víctima, yo que tanto pasé en mi infancia y vos me dejas solo, ¿no? Es esta victimización constante. Dependencia emocional y confusión. Bueno, la víctima que llega a nuestra sesión, vamos a ver que tiene cierta dependencia hacia esta persona, porque le hizo creer a través del gaslighting tantas cosas que es como que no, pará, dependo del criterio de esta persona para saber si lo que quiero está bien o está mal. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué hago? ¿Voy para allá o voy para acá? Es esta sensación de que dependo del otro para existir, para tomar decisiones, que yo no soy lo suficientemente buena para tomar decisiones. Y acá vamos a explicar más en detalle cada clave. Idealización rápida, podemos encontrar una paciente que ha conocido a alguien y este alguien, flores, conocer a mi familia, te prometo casarnos, te doy un anillo de compromiso, te envío regalos, bombones al trabajo, te voy a buscar de sorpresa. Es esto de, ay, encontré a mi alma gemela. También se le dice alma gemelización, porque es como, wow, encontré a la persona perfecta. Y esta persona que manipula también le dice a la víctima que es especial y que él la puede ver. Entonces, claro, la paciente dice, wow, encontré a alguien que me da todo lo que necesito. Entonces yo le voy a dar todo lo que necesite. Eso ya es una clave para decir, veamos. Veamos qué pasa después de los 3 meses, veamos qué pasa, que esto decante un poco porque es muy intenso todo. Y es como que la persona manipuladora sabe que al principio tiene que sorprender, deslumbrar, eh, conquistar, ¿sí? Porque es una de las herramientas, es una de las estrategias que ejerce. Luego vamos a ver un poco esto de, hay una incoherencia narrativa, ¿no? Y en la incoherencia narrativa vamos a ver también que el paciente o la paciente nos habla de esta persona que la manipula, con una doble vara, diríamos, ¿no? Es una persona, es buena, le pasaron muchas cosas en la vida, él me sostiene emocionalmente, económicamente, me da todo. Bueno, sí, a veces me grita. Bueno, sí, a veces tira un plato por el techo. Es como, no nos queda claro hasta qué punto sostiene a esta paciente o hasta qué punto en realidad la agrede, en realidad le falta el respeto. Entonces es ahí que tenemos que, ¿no?, afinar estas incoherencias en el relato de la paciente y sobre todo también en la incoherencia narrativa del manipulador, que le dice una cosa y hace otra. Por ejemplo, dice, ay, yo priorizo la familia, para mí la familia es todo. Y después vemos que no le habla a su hijo,
o le contesta mal a su propia madre. Entonces, ahí vemos como que hay una incoherencia entre lo que está diciendo y lo que está haciendo. Otra, y muy importante, es el gaslighting. El gaslighting, yo por ejemplo tengo muchos ejemplos en clínica donde hay pacientes que se ven aisladas de su familia, aisladas de sus vínculos de amor significativos, porque justamente la persona manipuladora lo que intenta es alejar a la persona que manipula de toda su red afectiva y de sostén. ¿Por qué? Porque si no, no la puede manipular. Porque la paciente, es la persona que vemos en consulta, tiene que estar sola. Y es como que él se presenta, o ella se presenta como la única persona, acá me pusieron un montón de corazones, quiere decir que pasa mucho, ¿no? Gaslighting es como la estrellita, ¿no? Es esto de hacerle creer a la persona, a la paciente que tiene problemas que no tiene y que él solamente puede resolver esos problemas, ¿no? Entonces la paciente de repente dice, bueno, sí, me aislé de mi familia, pero ¿por qué? Y porque él me dijo que mi familia no me quiere ver bien y que me tengo que alejar. Pero vos entendés bien por qué te tenés que alejar de tu familia. ¿Qué tan grave hizo tu familia que te tenés que alejar? No sé, pero él es muy inteligente, él sabe mucho porque me lo dice. ¿No? Es como que hay algo ahí que se huele a manipulación, se huele a que le creó un problema que no existe, una bomba de humo ficticio, para que ella caiga, ¿no? En esa dependencia emocional, en que dependo de él para hacer tal o cual cosa. ¿Se entiende hasta acá? Gaslighting, yo creo que acá me parece que vi muchos corazones, vi muchos corazones, vi muchos que sí, 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 ahí, bien. Sí, esta es la que más se va a ver, el hacerle creer a una persona que tiene problemas que no tiene y esa persona toma decisiones porque bueno, como él es re inteligente y le dijo que se vaya de ahí, y me dijo que mi amiga en realidad me tiene envidia, que me aleje, entonces yo me alejé. Y quizás una amiga que está sufriendo por ella, porque la manipuló, porque la alejó, ¿no? El manipulador busca aislar. Si la paciente tiene una sola persona como referente, que es este manipulador, ojo. Si esta paciente depende solo de él económicamente, emocionalmente, es como que solamente habla de él, ojo. Si duda más de sí misma que de él, ojo. Victimización constante. Bueno, otra cosa que podemos ver es que el manipulador parece una persona feroz, pero en realidad también se muestra como una persona víctima de la situación, ¿no? El hijo que no tuvo una buena madre, o él que trabaja tanto para sostener la familia, y ella que no lo entiende, ¿no? Es como que se muestra como lo que verdaderamente es, y lo vamos a ver que es con un ego muy grande, muy inflado, pero que en el fondo es un niño vacío, es un niño que sufrió, ¿sí? Y que, bueno, manipula a través de la lástima. Y una clave muy importante es la dependencia emocional y la confusión que tiene la persona que no entiende que hay dos personas en una, en el manipulador. Es una persona víctima, buena, que la sostiene, entre comillas, que la apoya, pero de repente cuando pasa algo, enciende su ira narcisista y la agrede y le falta respeto. Entonces no entiende, pero ¿cómo? Si yo era todo, si yo era súper especial, ¿cómo es que me agrede, no me quiere? Y ahí es que encontramos el enganche emocional. Si el paciente, algo que dije antes, ¿no? Si el paciente duda más de sí mismo que del otro, hay algo que mirar. Cuando vemos en la clínica, ¿no? Que la paciente habla mucho de que, no, pero yo debo estar mal, lo que pasa es que a mí me falta aprender, él sabe mucho. Cuando vemos que le otorga demasiada autoridad al otro para su propia vida, ahí tenemos algo que mirar. Ahí sabemos que la paciente está bajo manipulación. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué no se va? ¿No? Yo creo que la mayoría dirá, bueno, a ver, Chiqui, ¿sabés que es tóxica la relación? Que él te está manipulando, que él te alejó de tu familia, de tus amigos, de tu red de sostén.
que quedaste sola dependiendo de él y encima te agrede, te falta el respeto, te humilla. ¿Por qué no te vas? Es lo que le deben decir la mayoría de las personas que están a su alrededor. Por eso el manipulador aísla a la víctima, porque no quiere que alguien le diga, che, ojo, mira que te está manipulando. Entonces mejor confía en mí, no confíes en los otros. ¿Por qué no se va? Porque hay algo que se llama disonancia cognitiva y trauma bonding. Levante la mano quien conoce este fenómeno. Disonancia cognitiva y trauma bonding. A ver, ahí está. ¿Nadie? ¿Disonancia cognitiva? Bueno, es un fenómeno muy interesante, ¿eh? Bien, bien, bien. Ahí veo manitos levantadas, o sea que sí, veo que sí. Es muy interesante que conozcan la disonancia cognitiva porque creo que es la piedra elemental en todo este proceso de la víctima. En la disonancia cognitiva vamos a básicamente encontrar que el paciente o la paciente, trauma bonding no, bueno, ahora vamos a hablar. La disonancia cognitiva es no entender cómo hay dos personas en una. Cómo de repente la persona que me idealizó, que me dio todo, que me prometió el cielo y las estrellas, de repente está malo conmigo, no me habla, no me responde, me deja como en visto, ¿no? Sí, me deja en visto, me fantasmea, me gostea, me hace la ley del hielo. Y el trauma bonding tiene que ver con el bombardeo amoroso. Es como esta adicción a el refuerzo, ¿no? La víctima se vuelve adicta a la espera, se vuelve adicta a lo que fue al principio y todo el tiempo lo está buscando porque fue tal el nivel de oxitocina y dopamina que liberó cuando él le prometió todo y le dijo que era especial y le dijo todo lo que le gustaría escuchar, que es como que todo el tiempo en esas fases de separación, de descarte o de evaluación, vuelve a esperar eso. Y él cuando aparece, ay, es como un alivio, volvió, apareció, ¿no? Porque se preguntó y se culpó el paciente, ¿no? ¿De qué hice mal? ¿Por qué me dejó de hablar? ¿Cuáles son los mecanismos para que, digamos, tenga sentido de alguna forma eh, los mecanismos, ¿no? De la disonancia cognitiva? Aquellos que conocen disonancia cognitiva o trauma bonding, si quieren, pueden expresarlo por el chat o bien por el micrófono, lo activan y me cuentan un poco. Doy un espacio. Si bien lo vamos a explicar, me parece interesante que si quieren, tienen alguna duda o les parece que lo vivieron en sesión, eh, Paola, ella decía trauma bonding no. Disonancia cognitiva sí. ¿Alguien le gustaría hacer algo? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Si alguno de ustedes vio más de cerca la disonancia cognitiva, ¿sí? Esto de dos personas en una, o el trauma bonding, el bombardeo amoroso. Esta es la pregunta, ¿no? Si disonancia cognitiva o trauma bonding lo han visto de cerca en la clínica y de repente quieren aportar algo. Sí, ambos, Paula. Dejo el micrófono. Paula. Ahí está. Paola, si querés, puedes activar el micrófono. Así nos podés contar brevemente, si querés, lo que te haya quedado esa experiencia, ¿no? Donde el paciente vivió esa disonancia cognitiva o trauma bonding. Bueno, hola a todos. ¿Cómo estás? Bueno, cuando comenzaste a explicar lo del trauma bonding, ahí recién lo asocié con el bombardeo de amor. ¿Te pasó en consulta de verlo? Sí, totalmente. Es una constante. Y ahí me pasa que me peleo un poco con la teoría, Sí.
porque no sé o dudo si realmente existió una idealización, porque la o el paciente vivió esa experiencia, Sí. vivió el bombardeo de amor, vivió esa, yo le digo, esa satisfacción absoluta Ujú. encontrada en esa persona perfecta, Sí, porque son las conductas que recibe. exacto. Y ahí es a donde se produce ese enganche y después Sí. esa espera, ¿no? Esa espera constante que genera la disonancia. Total, lo resumiste muy bien, Pau, gracias por tu aporte. La realidad es que en general se presenta así, un bombardeo amoroso donde el paciente o la paciente escuchó lo que necesitaba, el que era especial, porque vamos a ver que la víctima de manipulación narcisista, por lo general, es una persona que vive como el síndrome de la chica buena, la codependencia emocional, le ha faltado afecto en su infancia, ¿no? Se ha adaptado mucho a los grandes. La víctima necesita ser vista. Exacto, Ana Laura, gracias por tu aporte. Es eso a lo que apuntaba, ¿no? Como la víctima es víctima porque también en algún momento en su infancia lo fue. Entonces lo repite. Y lo que no recibió de sus papás, que fue atención, ser mirada, sentirse especial, lo ve en esta persona que es muy hábil, que detecta lo que le falta, que detecta lo que necesita escuchar y se lo dice. Entonces, claro, la víctima dice, wow, me dijeron lo que siempre quise escuchar, que soy especial, que soy buena para esto, que soy buena para lo otro, que él me va a ayudar a, no sé, desplegar todo mi potencial, pero es como un pinchaglobo, ¿no? Pero después se puso rara la cosa. Es como que empezó todo ideal y después se puso rara. Y bueno, digamos que la persona que viene a consulta, en general es la víctima, no viene el manipulador. Lamentablemente, estaría buenísimo. Tendría que venir en su lugar el manipulador, pero el manipulador tiene un perfil narcisista que hace que no vaya casi nunca a consulta. No, los narcisistas no van a consulta, van sus víctimas. Entonces, claro, tenemos que centrarnos en la víctima, a entender su presente, qué es lo que le pasó, e ir hacia el pasado, ¿no? Sin revictimizarla. Por eso es un abordaje tan cuidado que necesita tanto conocimiento, ¿no? Gracias, chicas, por los aportes. Y esto que decías de la teoría, está bueno porque acá a lo que hay que apuntar es, en teoría, sobre todo rasgos narcisistas, personalidad narcisista, y también la víctima, la personalidad evitativa, la personalidad que prioriza más a los otros que a sí misma. Voy con la... Ahí está. Los mecanismos que hacen que la persona quede enganchada son el refuerzo intermitente, esto que veíamos que la víctima se vuelve una adicta a la espera. Miren, les voy a decir algo. Eh, la manipulación narcisista y la víctima que queda atrapada se parece mucho a una adicción. Es algo que genera adicción, que sabes que te hace mal, pero lo seguís haciendo. Y este refuerzo intermitente que es que te doy todo, desaparezco, te doy todo, desaparezco. Claro, la víctima que queda enganchada, que tiene la autoestima por el piso, queda esperando todo el tiempo esa situación inicial, donde, ay, donde me decía que era especial, seguro hice algo malo. Seguro que si me dejó de hablar es porque yo no, o porque yo hice, ¿no? Esta cuestión de la autoculpa. Por eso, bueno, se habla mucho del síndrome de la chica buena, del síndrome de la salvadora, de la codependencia emocional, ¿no? Hay una confusión emocional de no entender cómo una persona que me dio todo, que me consideró especial, de repente me manipula, me maltrata, me destrata, me ignora, y hay una adicción emocional. El trauma bonding tiene que ver con el love bombing, ¿no? Es esto de bombardear amorosamente a la persona, inclusive cuando hay rupturas y después hay reconciliación. Es como que te manda flores, bueno, nos vamos a casar o vamos a tener un hijo y entonces así vamos a resolver las cosas. Es como esta cuestión de la intensidad. Si hay algo que la personalidad narcisista busca es la intensidad emocional. Y el suministro narcisista es la víctima que está dependiendo, que está buscándolo, que está esperándolo. Es la única persona que lo puede soportar. Una persona que se adapte, una persona que sea empática.
¿Se entienden estos tres conceptos de refuerzo intermitente, de te doy, te saco, confusión emocional, dos personas en una, y la adicción a esta dopamina y oxitocina y a esta recompensa que genera el vínculo? Bien, sí, muy bien. Gracias, Arlet. Eli, gracias. Estoy viendo que hay mucha coincidencia, ¿no? Ahora vamos a lo muy importante, y es, ¿qué intervención puedo aplicar sabiendo que esto está pasando? Bueno, tomen nota si quieren. Estrategias de intervención. Psicoeducación específica. La psicoeducación, como lo dice la palabra, es educar sobre mecanismos psíquicos, nombrar maniobras. Esto que estuvimos viendo recién, ¿sí? El refuerzo intermitente, la adicción vincular, son conceptos que la psicología les dio nombre. ¿Para qué? Porque todo lo que nos refleja nos tranquiliza. Entendernos, vernos, ver que, ay, esto no me pasa a mí sola, esto ya existe, le pusieron un nombre. Ah, ok, hay gente que hace esto, hay gente que manipula. La psicoeducación específica, nombrar maniobras y herramientas de autoconocimiento es muy importante, ¿sí? Validar sin reforzar la dependencia. A ver, nosotros tenemos que, a través de la primera entrevista, segunda entrevista, ver cómo viene el paciente, ¿no? Que de repente va a decir, estoy en una relación que la verdad me estresa, no sé qué hacer. Tenemos que ver en qué fase está. Quizá la persona misma dice, mira, yo ya sé que es una personalidad narcisista. O sea, que la persona ya viene sabiendo que es una personalidad narcisista. Entonces, nuestro tipo de intervención tiene que ser quizá más avanzado, como, bueno, listo, esto y esto. En cambio, si la persona está como recién dándose cuenta de que su autoestima está muy baja, de que depende totalmente de él, de que se alejó de sus vínculos, de su familia, de que se aisló, bueno, ahí, ¿no? Tenemos que ir de a poquito poniéndole nombre a lo que le pasa, y acuérdense de esto: siempre enfóquense en el paciente, no en el narcisista, porque algo muy común que nos pasa es que intentamos psicoeducar de que, mira, los narcisistas son así. Ok, 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 ok. Pero eso a veces levanta defensas del otro. Dice, no, 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 pero no me lo saques, no me quiero ir del vínculo. No tenemos que apuntar a que se vaya del vínculo. Tenemos que aprender a que se valide sus emociones, a que reconozca que hay límites que no está poniendo. Entonces, cuando empiece a poner límites, empieza a tener tiempo para ella misma, para él mismo, va a ver que el narcisista le dice, no, no me gusta. ¿Por qué no estás para mí? Entonces, tiene que encontrarse con ese choque, con esos límites, para ahí sí dar herramientas de psicoeducación concretas del mecanismo manipulador. Pero al principio tenemos que escuchar y validar, y preguntar, hacer muchas preguntas. ¿Por qué si a vos te gusta el color rojo y él te dice que a vos el color rojo no te gusta, por qué crees que es verdad lo que él te dice? Si a vos te gusta el color rojo. Bueno, sí, es verdad. Pasa que si yo le digo que en realidad me gusta el color rojo, se va a enojar. ¿Y qué pasa si él se enoja? ¿Por qué te pone mal si él se enoja? No, es como, tenemos que ir a preguntas más originales, ¿no? Como existenciales. Trabajar con la disonancia cognitiva es esto de explicarle también que a veces conviven dos personas en una. La persona que quiere conquistar y la persona que después se retrae, que es la personalidad narcisista. Y por otro lado, tenemos que trabajar con la introducción progresiva del contacto cero. Cuando ya identificamos que es una personalidad narcisista, tenemos que intentar regular ese sistema nervioso, ¿sí? Que viene súper desregulado, y sostener lo que se logró hasta ahora, ¿no? Como los límites que puso. Y si son compañeros de trabajo o vecinos, Laura, gracias. Lo mismo. Si son compañeros de trabajo o vecinos, mira, te diría que hasta es más fácil que una pareja, porque en una pareja hay un enganche emocional mucho más intenso. En cambio, en compañeros de trabajo o en vecinos, la distancia es un poco más fácil, ¿sí? Ah, ah, ahí va, bueno, bueno, bueno. Bueno,
acá se va a requerir un acompañamiento, entonces, de acuerdo al caso también, ¿no? Si son compañeros de trabajo, bueno, el contacto mínimo va a tener que ver con quizá no compartir el mismo espacio de almuerzo, por ejemplo, o el desafío es intentar hablar lo menos posible. Hola, chao, ¿cómo estás? Sí, digo, si tienen que establecer contacto en el trabajo diario, es como, bueno, por mail, nada de WhatsApp personal, ¿no? Como establecer distancia. En general, bueno, ahí se va a establecer lo que es contacto mínimo, no contacto cero. El contacto mínimo tiene que estar regulado, ¿sí? Regulado es las menores vías personales de comunicación, más bien todo protocolar, mail, comunicación, viste, de la empresa, de las aplicaciones, pero no personal. No, todo tiene que ser bastante frío, pero bueno, hay que ir trabajando diariamente con esa paciente. Por eso la introducción progresiva del contacto cero. Si tenemos una paciente que está separada, Arlet, a ver, es muy importante identificarlos, pero dan su mejor versión y por eso hay muchas que les cuesta trabajo. Sí, claro, tal cual. Es totalmente así, o sea, es muy importante identificar, ¿sí? La personalidad narcisista. Muchos de los errores es creer que hay un conflicto vincular y mandarlos a terapia de pareja, por ejemplo. Y van a terapia de pareja y van a ver que él domina la situación, que él dice, ay, ella, y la agarra, ¿no? Del cuello, y como, wow, ay, ella, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿No? Como que domina, conquista hasta a la terapeuta de pareja. Entonces, hay que darle, digamos, como unas sesiones a la persona que viene antes de mandarla a terapia de pareja, que es una de los errores más comunes. Bueno, ya estamos en los primeros 50 minutos. Hacemos un break. Pregunta, mencionó que la paciente, ay, quiero leerte completa, a ver. Pregunta, mencionó que la paciente es una persona evitativa o anoté mal. Ok. Sí, en un momento hablé de una personalidad evitativa como un posible rasgo de personalidad que tiene una paciente que establece contacto con personalidades narcisistas. A ver, no quiere decir que solamente las personas con personalidad evitativa establecen vínculo con narcisistas o con personas que tengan rasgos, ¿sí? Di un ejemplo, ¿sí? Pero digamos que las personalidades que pueden establecer vínculos con personalidades narcisistas, vínculos profundos, digo, son personalidades que a veces tienen una autoestima frágil, ¿sí? A ver, una autoestima frágil, una personalidad empática, porque eh, la personalidad del narcisista es de alta demanda, es muy exigente. Y solo una persona con empatía, con generosidad, una persona que a veces quiere agradar, que quiere ser querida, es la que se engancha, es como el imán humano. Hay algo que se llama el síndrome del imán humano, que es una personalidad altamente demandante como el narcisista, se engancha con una persona que puede atender a su demanda. Hola, si una persona cumple dos de características, ¿se configura como persona narcisista? Mira, una cosa es... ay, quiero ver el nombre. Ana. Bueno, quien hizo la pregunta de si las cumple las dos de las cuatro características se configura como personalidad narcisista. A ver, hay que ver si la personalidad tiene rasgos o es una personalidad narcisista, ¿sí? A ver, eso no lo vamos a poder hacer nosotros si atendemos a la víctima, al paciente que padece este vínculo, pero podemos ver que si muestra una inflexibilidad, si no hay diálogo, y vamos a encontrarnos con una personalidad narcisista muy resistente. Y si tiene rasgos narcisistas, va a ser una persona que, bueno, busca el ego, busca el aplauso, pero puede dialogar, puede cambiar. Una personalidad narcisista no cambia. Y si cambia, cambia 2 semanas y después vuelve a ser la que era. Para resumirte todo el DCM5 en un párrafo, ¿sí? Y además lo que importa es el paciente, no el narcisista o la personalidad con rasgos narcisistas, ¿sí?
Bueno, vamos a hacer un break, ¿les parece? De 5 minutos. Eh, Volvemos a las 12 aprox y seguimos con la otra partecita que nos queda. ¿Les parece? Bien, bueno, bárbaro. Nos vamos a hacer el café, la segunda tanda de café, o airearnos un poquito, bajar esta información. A ver, Laura. Soy Laura. Decía que en Colombia empezábamos 10 horas y empezó una hora antes. Bueno, vamos a hablar con Psicoaprende para que puedas tener la grabación. A ver, por los primeros 50 minutos. Ah, bueno. Bueno, Lau, sí puede haber, quizá hubo algún error ahí, sí, pero mira, está grabada esta masterclass, así que la vas a poder ver y te vamos a dar los accesos para que si no hables con Psicoaprende y con nosotros, ¿sí? Mar lo mismo, en México decía que empezaba a las 9 y comenzó a las 8. Bueno, esta masterclass va a quedar grabada. Así que primero disculpa si les mandamos otro horario, a veces puede pasar eso, ¿no? Como hay tantas personas de tantos lugares, sí, puede pasar, puede pasar. Pero va a quedar grabada, así que podemos hablar con Psicoaprende eh, para tener el acceso. ¿Mm? Quédense tranquis que, a ver, yo igual voy a ir anotando. Quieren dejar acá en el chat los mails de las personas que tuvieron temas con los ingresos más tarde y eso? ¿Les parece? Así yo ya le saco una captura y... Arlet, lo pregunto en Psicoaprende. Déjame tu mail. Les pido que... ahí va, ahí va. Ahí va. Gracias, Lau. Ahí ya le sacamos. Ahí. Se va a enviar por la comunidad toda la info, ¿sí? Pero voy sacando. Por la comunidad de Psicoaprende, vieron por el canal, se va a enviar toda la info, ¿sí? Siempre Psicoaprende tiene todo calculado, los plan B. Bueno, hacemos un break, quédense tranquilos que todo va a quedar ordenadito, ¿sí? Hacemos un break, chiquis. Nos vemos en 5 minutitos.
Bueno, de a poquito podemos ir regresando a la última parte de la masterclass. Que vieron que es un tema eh, pesado para un sábado. Tomémoslo de la mejor manera posible porque acá les quiero decir algo. Ponemos mucho psiquismo trabajando con pacientes víctimas de abuso y manipulación narcisista. Entonces, sepan que especializarse en esto requiere mucho esfuerzo de ustedes, ¿sí? Por eso también a ustedes les recomiendo que cuando trabajan con este tipo de problemática, siempre tengan su espacio para regular el cuerpo, su espacio terapéutico, porque también ustedes cargan mucho trauma, mucho proceso, entonces ustedes también necesitan cuidarse, ¿sí? Porque es mucho lo que se especializan, mucho lo que dan. Bueno, acá aparece mi gata. Ahí estamos. Bueno, de a poquito vamos volviendo. Gracias por los corazones. Ay, me asusta eso que estoy estudiando ahora en la carrera. ¿Estás estudiando ahora psicología, Ana? ¿En dónde? Bien, qué lindo. Es lindo. Em, bien, a ver, no, que no te asuste, al contrario, o sea, vos adquirís un saber que te va a servir para ayudar a un montón de personas con sus tiempos, sin ametrallar de información, que es algo que pasa, ¿no? Que a veces por inexpertos, viste, queremos salir a ayudar a los pacientes que sufren estos vínculos, y es como, ay, no, pero pará, es esto, y la persona también sale como, ay, no, es mucho. Entonces también tenemos que ir de a poquito y bueno, psicología te va a ayudar para cualquier área de tu vida y cualquier, nada, especialización o profesión o lugar en el que quieras trabajar. Pero sí hay que reconocer que nuestra herramienta de trabajo es nuestro psiquismo, es nuestra disponibilidad energética para ayudar. Entonces, sí es cierto que hay que cuidarnos también porque somos nuestra propia herramienta y nosotros también cargamos mucho. Así que a tratarlo viste, con más responsabilidad de vos misma. Eh, Miriam me pregunta, ¿cómo decidió este enfoque de ayudar a personas víctimas de... Bueno, y muy interesante tu pregunta, no la voy a hacer larga porque sé que queremos ir al quid de la cuestión, pero la realidad es que dos cosas. Primero, veo que hay muchísimas mujeres con este tipo de problemática y cada vez más, lo estoy viendo mucho más en los últimos, te diría, 3 años, muchas mujeres que quieren recuperar su autoridad. En realidad, escucho mujeres que quieren aprender a decidir por sí mismas, ser autónomas, no depender del otro, como superar la indecisión que tienen para tomar las riendas de su vida. Y, y la realidad es que siento que las puedo ayudar y que me gusta ayudarlas y que, bueno, también creo que a lo largo de mi vida he visto mucho de eso, de cerca y de lejos, ¿sí? Este tipo de problemáticas. Entonces, un poco tiene que ver conmigo y otro poco tiene que ver con lo que veo en consulta. Entonces, hacemos un match perfecto entre lo que he visto y lo que me llega, ¿no? Día a día. Y hay muchísimo mujeres que dicen, yo quiero esto, o sea, quiero como hacer mi vida, enfocarme en mí, porque ahí es donde yo apunto. Creo que no hay que enfocarnos tanto en la manipulación narcisista o en la personalidad narcisista, sino enfocarnos en esta mujer o este hombre que viene manipulado. ¿Por qué te manipularon? ¿Qué te faltó que necesitas esta personalidad? Ahí es, ¿no? Voy a bajar en la musiquita. Eh, Ahí es, ¿qué te faltó? ¿Por qué buscas esta persona? ¿Por qué necesitas
esta guía, esta autoridad? ¿Por qué buscas una autoridad externa cuando vos la tenés? Entonces, mucho hay que trabajar en la propia personalidad del paciente, en que se enfoque en sí misma. No tenemos que enfocarnos en el narcisista, porque volvemos a hacer lo mismo si no. No sé si me expliqué, Miriam. Hasta que Miriam no me dé el confirmado, no avanzo. A ver si Miriam, ¿se entendió, Miriam, más o menos lo que me preguntabas? Sí, bueno, a vos, gracias. Bueno, seguimos. Yo le puse a las estrategias, ay, ya, hecho. A las estrategias de intervención, yo les puse a Emma, porque me baso en 4 pilares fundamentales para mí, que tienen que ver con lo que venía hablando, ¿no? Autoconocimiento. Cuando viene un paciente que ya detectamos que está bajo las garras de un manipulador o manipuladora, ya tenemos que enfocarnos en que, bueno, nos tenemos que arremangar y decir, esta persona va a necesitar conocerse a sí misma, entender qué mecanismos inconscientes o qué mecanismos automáticos, llamarle las raíces de su infancia, sus papás, bueno, hicieron que esta persona sea dependiente, sea salvadora del otro, esté totalmente pendiente de qué le pasa, qué no le pasa a su manipulador. A ver, esperen, porque yo estoy hablando, pero me interesan, obvio, las preguntas que me tienen para hacer. Una paciente que se describe a sí misma como narcisista, el hecho que lo pueda describir o identificarse, ¿la aleja del perfil o le da mejor pronóstico? Y nada, hay que ver. Que un paciente diga, soy narcisista, anda a saber si alguien le dijo que era narcisista, anda a saber si el mismo narcisista le dijo que era una narcisista. Porque el narcisista en general le va a decir a su víctima que es egoísta cuando quiere hacer algo para sí misma. Entonces, todo hay que evaluarlo a través de las entrevistas iniciales, de las sesiones. Ahí vas a poder ver en la conducta, en la gestualidad, en el lenguaje paraverbal, o sea, no en lo que diga, sino en cómo lo diga. Vas a ver si esta persona realmente cumple con los requisitos, digamos, ¿sí? Y las características de una personalidad narcisista. Que una persona lo diga no me dice nada a mí. Yo tengo que ir reconociendo. Sí me sirve saber que esta persona se autorrotula narcisista. ¿Para qué le sirve rotularse? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, es como que es un gran abanico el aporte que hiciste. ¿Sí? Gracias. Gracias por la pregunta. Entonces, volvíamos. Autoconocimiento, eneagrama o mapa vital. Autoconocimiento, hay muchísimas herramientas de autoconocimiento para que la persona entienda cómo funciona, por qué funciona así y qué puede hacer para mejorar. Yo utilizo la técnica del eneagrama de la personalidad, que para mí es una herramienta que gusta a todo el mundo. Muchas personas, todas, se sienten identificadas con el eneatipo al que corresponden. ¿Alguno conoce el eneagrama? Levante la mano. Sí, lo conoce, Ro. Bien. Luana también, Ana, Mar. Bien. No, dice Miriam. Bueno, seguro lo vas a conocer. En breve, el eneagrama de la personalidad es una herramienta de clasificación de la personalidad. ¿Cómo soy? Eneatipo 1, 2, 3, hay distintos sistemas, pero el eneagrama a mí me parece una herramienta riquísima. La pueden encontrar en muchos lugares, es amplia, pero hablan en diferentes videos y demás, a manera más sintética de qué se trata, pero autoconocimiento es saber cómo soy, qué me lleva a ser así, qué puedo cambiar y qué tengo que aceptar de mí, básicamente, ¿sí? Pero indagar en el autoconocimiento es indagar en que la persona sepa quién es. ¿Cómo me identifico yo? Ok, soy una persona que dudo mucho. Bueno, yo ya sé que dudo mucho. ¿Qué puedo hacer para dudar menos o sentirme más segura? Básicamente es eso, ¿sí? Eneagrama más, eneagrama menos, pero es conocerse. 2, entender la raíz del trauma. ¿Qué patrones de la infancia se repiten? Indagar en el pasado. No se trata de indagar y quedarte romantizando el pasado y porque tus papás, sino que se trata de entender qué te pasó para que hoy ese pasado tenga estas consecuencias presentes.
¿sí? Entenderlo. Entenderlo no sana, pero entenderlo sí ayuda a esa sanación. Luego, maniobras defensivas, construir defensas flexibles. ¿Les pasó de que tienen pacientes que saben que están manipuladas, pero sienten que no pueden defenderse estas pacientes, como que les cuesta poner límites? A menos dos o tres. Gracias, Mar, gracias, Pavo. Claro, como ven, son pacientes que como que son muy sensibles y no tiene nada de malo. Acá el culpable no es la personalidad sensible, ¿no? Es la persona que manipula, no nos vayamos de eje. Pero a la persona que es manipulada le hace falta un poquito más de defensa. Entonces tenemos que trabajar también la defensa, que son los límites, el no, porque la personalidad que es manipulada es porque ha dicho mucho, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. Le hace falta, ay, me gusta lo que opinan. A ver, lo más curioso es que son mayormente hombres los que acuden. ¿Por manipulación, Mar? Sí, tienen la autoestima bajo. Ceci, y les cuesta poner límites. Sí, manipulados por sus parejas. Bueno, sí, esto no es, a ver, bien, bien, gracias, Mar. Esto no es solamente mujeres. Yo les digo lo que, por ejemplo, acá en Argentina me llega, la mayoría son mujeres, ¿eh? El 99,9 son mujeres. Ahora, ¿sabes por qué debe ocurrir esto? Porque los hombres no lo expresan, porque les debe dar vergüenza. Pero, pero hay muchas mujeres también que manipulan encubiertamente a hombres que no pueden salir de ahí. Obvio que sí. Maniobras defensivas. Tenemos que trabajar en que el paciente tenga maniobras para defenderse, límites, construcción de límites, valor. ¿A qué le das valor? A mi tiempo. Me gustaría trabajar con el cuerpo, hacer pilates, hacer gimnasia, pero es que yo tengo que estar pendiente de qué le pasa al otro. No, ese tiempo es para vos, bloquealo para hacer tu actividad. Es como sostener los límites. Y por último, autocuidado y autoestima, aprender a centrarse en sí mismo. Si alguno conoce a Jung, si simpatiza con Jung, Jung era ahí contemporáneo de Freud, y Jung hablaba del proceso de individuación, cuán necesario es para que nosotros nos enfoquemos en nuestra propia vida, ¿no? Y no estemos tanto para el otro, por si el otro, ¿sí? Hasta acá. Con este modelo AEMA, ¿les parece que tiene sentido autoconocimiento, entender la raíz del trauma, establecer maniobras defensivas que son los límites y aprender a autocuidarse y tener autoestima? Son fundamentales. Son fundamentales para empezar la curación, para empezar realmente a trabajar terapéuticamente con el paciente o la paciente. Muchas veces los pacientes abandonan su recuperación porque nos centramos demasiado en el otro. Gracias, Mar. Repetimos otra vez el patrón del narcisista, de, ay, porque eres narcisista, tenés que entender que él hace esto, esto, esto y esto y esto, y solo nos enfocamos en que él es narcisista. Y ahí la persona se va, porque otra vez nos encontramos hablando del otro. Es fundamental que más allá de explicar el ciclo narcisista y la disonancia cognitiva, es igual de importante centrarnos en la persona que viene a consulta. ¿Quién es? Que se descubra, que se conozca, que se enfoque en sí misma. Le falta eso, autoestima. Es como que tiene estima. Todo el tiempo está pensando en el otro. Necesita enfocarse en sí misma. Que la guiamos para que recupere la autoridad de su vida, se conozca y aprenda a establecer límites para enfocarse en su propósito. Como decía Mar, esto del autoconocimiento, ¿sí? Todo el proceso. ¿Por qué intervenir bien en abuso narcisista requiere, primero, saber leer cada etapa del vínculo?
No es lo mismo si la paciente viene en la etapa de, ay, conocí a alguien que me mandó flores, me pidió compromiso, y hace una semana que lo conozco. O, ay, empezó todo bien, pero ahora no me llama, no me responde, ¿no? O, bueno, ya me descartó, no. O ya sé que estuve con un narcisista, quiero sanar. Quiero leer este último comment. Espérenme, ¿eh? Tengo una paciente sosteniendo esa relación porque ambos se acostumbraron a depender emocionalmente del uno al otro. La verdad, ella ya ir al psiquiatra, ya que trabajo con ella de manera particular y tiene muchas crisis de ansiedad. Claro, bueno, acá está lo que se llama la codependencia emocional. Por ejemplo, él depende emocionalmente de ella y ella codepende de él. Codepender es decir, yo necesito que me necesites. Yo soy la salvadora, necesito ayudarte, salvarte, recomponerte, reponerte. Todo el tiempo necesito ayudarte, ¿no? Esa es la codependencia emocional. ¿Mm? Em, Entonces, ¿por qué sirve intervenir en abuso narcisista? Primero, para saber leer cada etapa del vínculo, ¿sí? Cuando vos te formás en abuso narcisista, entendés en qué etapa está la persona que viene a consulta. Y tenés estrategias específicas según cada etapa, ¿sí? Después, sostenés al paciente sin reforzar el ciclo narcisista, sin enfocarte en el narcisista, sino enfocándote en la persona a la vez que das información, sí, del ciclo narcisista de manipulación. Por eso es que acá les digo que creé el curso Intervención Clínica en Abuso Narcisista. Es una guía terapéutica para psicólogos que se dedican a la atención de pacientes que una y otra vez recaen en estos vínculos y no saben cómo salir. Este curso tiene 6 módulos, que básicamente son comprender el abuso narcisista, la definición y el diagnóstico diferencial de esto de ¿es narcisista o tiene rasgos narcisistas? ¿No? ¿Cuáles son los ciclos del vínculo narcisista? ¿Cómo el narcisista en grupo manipula a la víctima, ¿no? De una manera que como que la trae a su red, la pesca. El módulo 2 tiene que ver con la manipulación como eje central, el gaslighting, la triangulación, el que siempre hace un tercero. A ver, Ceci, ya te voy a leer, ¿eh? Hay que trabajar límites de autoestima. De hecho, ella es la que tiene sus propios recursos económicos, así que no necesita de él. ¿Eso sería codependencia? Bueno, me quedé en el módulo 2. Le respondo a Ceci. La personalidad narcisista se va a mostrar como una persona pudiente, poderosa, con autoridad, pero va a manipular a la víctima para que la víctima le facilite economía, obra social. Es como que la personalidad narcisista parece poderosa y autoritaria y con autoridad y poder, pero en el fondo la exprime económicamente, emocionalmente a su manipulada. ¿Me explicó? La personalidad narcisista es como que no da, diría mi abuela, puntada sin hilo. Es como que en el fondo tiene una autoestima así de chiquita, ¿sí? Pero hace ver como que es no sé quién. Sí, es así. Entonces, puede que esta persona se muestre ahí como víctima, como, ay, vos facilitame tal cosa, y pinta castillos en el aire. No es nada real todo. Pero termina manipulando hasta económicamente para que su manipulada le pague cosas. Esta paciente Anabela que ponía al principio, le compró una moto y la puso al nombre del narcisista que tenía, no sé, millones de dólares. No sé en dónde. ¿Sí? Es una persona que pinta castillos en el aire, infla globos, vende humo. Así se dice acá en Argentina. No sé allá si tienen alguna manera de decirle a esto, lo pueden poner en comentarios también. Cuando una persona es terrible la manera en que ejerce. Sí, 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 es terrible. Si alguno tiene otra, te da atole con el, te da atole con el dedo. Ok, no sé qué es atole. Bueno, después lo voy a buscar. Te da atole con el dedo. Claro. Sí, como que es una castillos en el aire, se ríen. Sí, 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 sí.
Módulo 2, la manipulación como eje central. El gaslighting, la triangulación, el de poner siempre a un tercero ideal o de generar celos con un tercero, ¿sí? La victimización de, ay, yo no tengo ahora, pero bueno, como, ¿cómo identificar maniobras en sesión? Según el discurso del paciente, ¿no? El módulo 2 tiene que ver con la dinámica, esto del narcisista y el dependiente, el trauma bonding, ¿sí? Esto del bombardeo amoroso y el enganche y el secuestro químico, emocional que genera en la víctima, la disonancia cognitiva, esto de dos personas en una y cómo la víctima no entiende, ¿qué hago? ¿Me quedo con el bueno o me quedo con el malo? ¿Por qué el paciente no puede irse? Entender esto es fundamental para saber abordar. Atole es una vida espesa que se toma en México. Se dice esto cuando alguien te quiere vender algo que no te beneficia. Tal cual. Es el gaslighting. Esto te va a cambiar la vida. Y después nada, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy marketinero, pero vende humo. Sí, 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 sí. Gracias, Mar, por el aporte. Vender Atole. El módulo 4, el cuerpo en la clínica del trauma. Bueno, vamos a ver también en este curso que el cuerpo es importante porque en él se aloja el trauma y las somatizaciones, cómo el cuerpo expresa síntomas y la respuesta del sistema nervioso. Vamos a conocer también el nervio vago, el sistema nervioso simpático, que es el que se estresa, y el parasimpático, que es el que ejerce la calma, y herramientas corporales precisas para la sesión, que puedes trabajar sesión a sesión con el paciente para que aprenda a conectarse con el presente, el mindfulness, ¿sí? El focusing, para que esta persona se conecte consigo misma después de tantos años de manipulación. El módulo 5 es salir del vínculo abusivo, que es lo que más cuesta, ¿sí? Entonces, la intervención es en la fase de separación, es en la fase de idealización, es en la fase de descarte. Bueno, ¿cómo establecer el contacto cero? ¿Cómo reconstruir después de ese vínculo la propia identidad? Porque a veces el fenómeno más difícil es cuando la persona ya sabe que estuvo en un vínculo abusivo y dice, ¿y ahora qué hago? No sé quién soy, no sé qué hacer, no tengo rumbo. Ahí es donde más tenemos que estar. Y el módulo 6 tiene una herramienta riquísima que les hablé antes, que es el eneagrama como mapa clínico. Cómo es la personalidad del paciente y el trauma en el vínculo abusivo. Ahí la persona le va a encantar porque vamos a hablar mucho de sí misma, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ella misma o él mismo que se dejó de lado tanto tiempo por satisfacer los deseos de un otro? El eneagrama es una herramienta clínica riquísima que van a conocer para aprender a trabajar y aplicar sesión a sesión. Es muy profundo. Todo va a estar en el canal comunicacional de Psicoaprende. ¿Vieron el canal La Comunidad? Bueno, todo va a estar ahí. El recurso grabado, todo lo que estuvimos viendo, todo, todo, todo. Y ahora les voy a dejar los accesos para consultar la Psicoaprende lo que necesiten. ¿Sí? ¿Sí, Oscar? Bueno, entonces, yo conocí a un narcisista de mi ex trabajo y hasta estudió para manipular, utiliza su discapacidad para manipular. De hecho, él sigue en ese trabajo y en ese trabajo su principal objetivo es ver por el bien superior de los menores y no ve a su hija, como tiene... Sí, de nada, Ceci. Sí, a ver, Pavo me decía, ¿no? Esto de esta personalidad en el trabajo, eh, que de alguna forma utiliza su discapacidad o su característica para manipular. Sí, se victimizan, ¿no? Acá hablamos de la victimización. ¿Va conociendo diferentes personas hasta que encuentra la ideal o ya ubica rápido los rasgos? Miriam, hace una lectura muy rápida el narcisista. Detecta enseguida en su postura. A ver, si ve una persona toda así como, ¿no? Yo llamo ojos de sierva, ¿no? Como una persona más sumisa, una persona más sensible. Se queda a donde no hay, Pago describió tal cual. La personalidad narcisista se queda donde no hay límites. Ahora, Lau, te paso ya la información en la próxima diapo. La personalidad narcisista se queda donde no hay límites, donde ve por la postura corporal, por la mirada, por... Lamentablemente la personalidad narcisista busca lo que él no tiene, que es empatía,
que es la benevolencia, que es ser una persona buena, generosa, es todo lo que no tiene. Si puedo hacer la formación aunque no sea licenciada todavía, Ana, sí. Psicoaprende te va a estar informando todo lo que tengas que hacer para eso, ¿sí? Ana en la comunidad y yo les voy a pasar la próxima diapo. ¿Para quién es? Justo lo que me preguntaba Ana. Em, Me encuentro con profesionales, ¿no? Y personas que tienen dificultades con este tema. Y el nicho no para de crecer. Psicólogos con pacientes en vínculos abusivos, como les decía, que no saben cómo intervenir eficazmente, ¿sí? Profesionales que quieren especializarse en un nicho de alta demanda y cada vez más casos. No sé si lamentablemente o afortunadamente, porque digo lamentablemente porque, wow, cuánta gente que atraviesa estos vínculos, pero por otro lado digo, bueno, qué bueno que se pueden dar a la luz, ¿no? Que se pueden conocer, que pueden expresar esto. Y además, este curso lo puedes hacer a tu ritmo. Es una formación que la aplicás desde la primera sesión. Ya con esta masterclass tenés bastante que conoces y que sabes aplicar y que entendés el fenómeno con foco en la persona y no en el abusador. Eso es importante, porque a veces se enfoca mucho en el abusador y no en la persona. Entonces, ¿qué cambia en tu práctica si vos haces el curso? Primero tenés mayor adherencia. ¿Por qué? Porque los pacientes que sostienen el proceso no van a abandonar a mitad de camino porque saben que los entendés. Y esto es fundamental, el que ellos sepan que vos entendés por la fase en la que están pasando. Después, vos podés establecer honorarios más altos porque, como decía antes, es mucha tu demanda y es mucho lo que aplicas vos. Es decir, tu psiquismo, tu contención, bueno, todo lo que aplicas con el paciente en cuanto a ejercicios, prácticas. Entonces, es un nicho de especialidad que va a justificar y potenciar tu valor como profesional. Y después también que vas a tener testimonios reales, porque vas a ver tratamientos que avanzan y pacientes que llegan a resultados que son visibles. Vos lo vas a poder documentar, les preguntas cómo vienen hasta ahora y si ellos quieren dar un testimonio, ¿no? De todo lo que vienen trabajando con vos. Entonces, especializarte en abuso narcisista no es solo saber más, es posicionarte en el nicho que más crece hoy. ¿Para quién es este curso? Bueno, psicólogos que tienen pacientes atrapados en vínculos abusivos y no saben cómo intervenir. Si vos que sos profesional o estás estudiando y querés sentirte más segura en este nicho que sabés que te vas a especializar, que sentís que tus pacientes giran en círculos sin avanzar en la recuperación, ¿no? Como que vuelven una y otra vez en loop. O psicólogos que quieren especializarse en un nicho con creciente demanda y diferenciarse del mercado. ¿Sí? Terapeutas que quieren aumentar la adherencia al tratamiento, porque vos lo entendés bien y sabés las fases, y cobrás los honorarios que son acordes a tu especialidad y a tu entrega, como decía antes. Vos también tenés que cuidarte, también tenés que, ¿no? Liberar toda esa carga, toda esa mochila que también te cargas. Quienes buscan formación, que se puede aplicar desde la primera sesión y a tu ritmo. Bueno, la inversión, que es el precio de lanzamiento por única vez, es de 275 euros. Son 6 módulos con casos clínicos reales. Vas a encontrar las plantillas de los casos, también escala Anabela, y herramientas descargables. ¿Sí? Es un cupo limitado para que yo y Psicoaprende podamos hacer un seguimiento correcto. Y este precio no se va a repetir. Es exclusivo para los primeros 15 inscriptos. ¿Sí? Hay un bonus exclusivo para los 10 primeros en anotarse y es algo que hablé, que es el contenido sobre codependencia emocional, ¿no? Que es la raíz del patrón de la codependencia. Es una herramienta clínica fundamental para entender por qué la víctima se vincula con el manipulador, para acompañar a quien vuelve una y otra vez al mismo tipo de vínculo. Este curso de codependencia emocional está evaluado en 250 euros, pero si vos accedes al curso de abuso narcisista como herramienta clínica, vas a tener este curso como bonus exclusivo aparte, ¿sí? Si estás lista para inscribirte, si decís, sí, este curso lo necesito acompañar a personas que están atravesando esta situación, o hoy tengo pacientes que necesitan esto y no sé cómo ayudarlas, tenés el QR acá, lo puedes escanear, o
Bueno, también vamos a dejar el otro QR para que puedas hablar con Psicoaprende o el teléfono, ¿sí? Para que puedas comunicarte por cualquier duda. Puedes sumarte desde la comunidad. Todo esto igualmente va a estar subido a la comunidad, ¿sí? Como dije antes. Lo dejo unos segunditos más o si tienen alguna pregunta eh, para hacerme, este es el momento. En caso que quieran asesorarse más, escanear y reservar, despejar dudas y recibir más información, pueden hacerlo a través de este QR o si bien están conectados desde el celu, pueden copiar o sacarle foto a este teléfono, ¿sí? Que es un WhatsApp directo con Psicoaprende, donde les vamos a estar dando toda la información que necesiten respecto al curso. Estamos hasta acá. ¿Entendieron un poco más el fenómeno? ¿Se quedaron con ganas de más? Gracias, Ana. Gracias, Lu. Sí, yo también me sentí muy bien con ustedes. La verdad que, bueno, participaron mucho. Me encantó. Me encantaron las dudas, las preguntas. Creo que es parte del proceso. Bueno, colegas, los saludo, les agradezco por conectarse, por el compromiso que tuvieron. Todo esto va a quedar grabado, va a estar en la comunidad. Psicoaprende va a estar ahí subiendo todo para que quien se quedó con ganas de mucho más que el curso puedan acceder, ¿sí? Así que les mando un beso muy, muy grande y bueno, nos encontraremos pronto. Espero verlos en la formación profesional, ¿sí? Les mando un beso, chicos. Chao, chao, Liz.